De beduinos en el desierto, los árabes capaces de hacer poesía y música ocupaban un alto estatus. Cuando Mahoma entonaba los versículos del Corán, las palabras se convertían en música, y él conseguía tocar un nervio profundamente espiritual en los que lo escuchaban. Muchos decidieron abrazar el Islam y su mensaje, pero para Mahoma no aceptaban nada nuevo, sino que regresaban a la antigua religión. En cierto modo, el profeta llamaba a la gente para que regresase a la única fe verdadera, a la fe de Abraham, y al único Dios verdadero, no a un Dios nuevo, sino al único Dios verdadero que se había revelado ante Adán, Abraham, Moisés y Jesús. Por lo tanto, Mahoma, en el sentido más amplio de la palabra, es un reformador. Hasta el momento, Mahoma había evitado mencionar los ídolos que rodeaban la Kaaba. Pero llegó el momento en el que anunció que los Quraysh debían dejar de adorar a los demás dioses. Exigió una nueva y radical expresión de fe. Las palabras comenzaban así: Él es Alá, el único. Alá, el eterno, el absoluto. No ha engendrado, ni ha sido engendrado. Y no hay nadie más como él. No podía haber mayor lealtad que la debida a Dios, ni a ninguna deidad tribal ni a un ídolo tradicional, ni siquiera a la tribu. Este mercader de buenos modales exigía a los árabes que traicionasen a los dioses de sus antepasados. Su verdadera identidad echaba raíces en la familia, en las relaciones del clan, de parentesco, porque era eso lo que les daba una posición en el mundo. Cuando llega Mahoma con sus nuevas ideas religiosas o intentando renovarlas, centrándose en el monoteísmo, la gente se preguntaba, ¿qué pasó con nuestros abuelos o nuestros bisabuelos que eran paganos? Y Mahoma tenía que contestar, estarán quemándose en el infierno, porque no creyeron en un Dios único. Este nuevo mandamiento se llamaría Islam, que significa acto de rendición a la voluntad de Dios. Algunos en un principio no hacían ni caso al profeta, porque era algo absurdo para la sociedad. Era alguien que había perdido la cabeza, se había vuelto loco. Pero al comenzar a desarrollar su comunidad seminal, y en calidad de profeta, dada su convicción, era tan público a la hora de predicar su mensaje, que la clase dominante de los Quraysh comenzó a verlo como una amenaza. El nuevo mensaje del Islam desgarró la estructura de la comunidad Quraysh. Pronto, como hiciera Jesús antes que él, el ministerio de Mahoma volvía al padre en contra del hijo, y a la familia en contra de la familia. La clase dirigente tenía miedo de que un hombre que decía recibir mensajes especiales de Alá, el Dios supremo del panteón árabe, pronto exigiese mayores poderes políticos. Los líderes Quraysh más poderosos se volvieron en contra de Mahoma y de sus seguidores. Torturaron a los musulmanes. Algunos recibían latigazos, a otros los ataban varios días a una estaca bajo el abrasador sol de Arabia. El propio Mahoma soportó la furia de sus vecinos, que le arrojaban porquería e insultos en las calles. Durante 2 años, los líderes Quraysh prohibieron el matrimonio y el comercio con cualquiera de los seguidores del Islam. Nadie podía venderles alimentos. La agonía de este periodo se incrementó cuando Jadilla falleció en el año 619. Al morir su tío poco tiempo después, perdió a su protector, y quedó claro que la vida de Mahoma corría un grave peligro. Muere su mujer, muere su tío, y aunque tiene seguidores, a muchos los están torturando, encarcelando, persiguiendo. Él no puede ayudar a muchos de sus seres queridos, y a muchos de los que han creído en él. Es en esta época terrible, cuando Mahoma se quedó casi sin recursos, en la que vivió su experiencia mística más grande. Una noche del año 620, el ángel Gabriel volvió a despertar a Mahoma. El ángel le regaló una criatura similar a un caballo alado que llevó al profeta a través del cielo nocturno hasta Jerusalén. Allí lo recibieron Abraham, Moisés, Jesús y los demás profetas. Al final la criatura lo elevó aún más allá del espacio y tiempo terrenales. Mahoma se separó de su cuerpo físico y su espíritu por fin ocupó la cima del universo. Su viaje celestial a Jerusalén sugirió a Mahoma que estaba entrando en una nueva fase de su servicio a Dios y al Islam.
También comprendió que no podía seguir quedándose en la Meca. A más de 200 millas al norte de la antigua Meca se encuentra el fértil oasis de Yatrib. Era una exuberante isla de verdor en medio de unas ásperas montañas volcánicas y de un suelo desértico incultivable. Su agua dulce y sus abundantes cosechas de grano y dátiles proporcionaban una cómoda vida. Pero Yatrib tenía problemas. Las tribus que habitaban tan idílico lugar estaban enzarzadas en una rivalidad mortal. Reunidas a la fuerza en tan pequeño oasis, las tribus estaban atrapadas en un comportamiento continuo de guerra y violencia. Era necesario que ocurriera algo que rompiera esa pauta. El mismo año en el que realizó su místico vuelo nocturno a Jerusalén, Mahoma conoció a 6 peregrinos de Yatrib que hacían su peregrinaje anual, o Hajj, a la Kaaba en la Meca. Les contó a los hombres su misión y les recitó los versículos del Corán. Los hombres se sintieron conmovidos por el mensaje de Mahoma, pero también vieron en la persona del profeta a alguien que podía mediar en la situación de estancamiento en la violencia de Yatrib. Le hicieron una oferta. Los ciudadanos de Yatrib se someterían a Alá. A cambio, Mahoma sería su líder. Mahoma fue invitado a una comunidad que estaba en gran medida dividida y en desorden. Y lo invitaron diciéndole que necesitaban un líder fuerte para que organizase y guiase a la comunidad. Mahoma vio la oportunidad de expandir el Islam en Yatrib. También vio el santuario que lo protegería, a él y a sus seguidores, de la persecución. Pidió a todos los musulmanes que recogieran sus cosas y abandonaran la Meca para empezar una nueva vida. Era una empresa arriesgada, pero los musulmanes estaban dispuestos a arriesgarse. Mahoma y su discípulo más próximo se quedaron hasta que la mayoría de sus seguidores había abandonado la Meca. Los líderes Quraysh pronto comprendieron que cuando Mahoma se marchase ya no podrían controlarlo y se convertiría en el líder de sus rivales y posibles enemigos. Tomaron una decisión. Mahoma debía morir antes de llegar a la nueva tierra. Para que ningún clan cargase con la responsabilidad, se decidió que un miembro de cada uno de ellos le clavaría una espada a Mahoma al mismo tiempo. Los hombres buscaron desesperadamente por toda la Meca, pero Mahoma había sido advertido de la amenaza y había huido. A la mañana siguiente, unos jinetes salieron en persecución de Mahoma y siguieron su pista hasta la entrada de una cueva. Mahoma y su discípulo se ocultaban dentro. Pero la tradición musulmana dice que los asesinos Quraysh encontraron una paloma que anidaba delante de la cueva, cuya entrada estaba cubierta por una telaraña. Los Quraysh llegaron a la conclusión de que no podía haber nadie dentro. Alá había protegido a su profeta. La huida de la Meca en el año 622 es para los musulmanes la Égira. No hay ningún acontecimiento que tenga más importancia en la cultura del Islam. Se convirtió en el principio del calendario musulmán. Supuso el principio de la creación de la comunidad musulmana. A diferencia del calendario gregoriano que comienza con el nacimiento de Cristo, el calendario musulmán o islámico se basa en el calendario lunar y también en el concepto de comunidad. Cuando Mahoma llegó a Yatrib, la gente salió a recibirlo y todos querían el honor de alojarlo en su casa. Pero Mahoma dejó que su camello preferido, Kaswa, vagase sin guía por la población. Cuando al final Kaswa se paró y se arrodilló, Mahoma dijo que aquel era el lugar en el que viviría. Ordenó que comenzaran a levantar una casa y la primera mezquita. A partir de entonces, Yatrib se llamaría Medina, nombre que simplemente significa ciudad. Pero el mayor cambio se produciría en la naturaleza de la propia comunidad. Las visiones de Mahoma produjeron nuevas palabras para unir a sus propios seguidores de la Meca y a la gente de Medina. El Corán tenía un versículo nuevo. Aquellos que creyeron e hicieron la Égira, y aquellos que ofrecieron sus casas y su ayuda, son protectores los unos de los otros.
Lo que él comenzó a crear en Medina fue algo que nunca se había visto en Arabia, algo totalmente nuevo. Era una comunidad unida por un ideal, por una ideología común, por una religión compartida, no por la sangre. Estaba creando, por así decirlo, una supertribu en la que la gente no estaba emparentada entre sí, sino que se relacionaban por la fe y por determinados acuerdos. Si pensamos en la Arabia del siglo VII, que se basaba en el parentesco tribal, la idea de una comunidad basada en la fe, a la que cualquiera podía unirse, esclavo, mujer, hombre, rico, pobre, negro, blanco, era algo revolucionario. Y por supuesto muy amenazador para algunos. Para unir más a las gentes musulmanas, Mahoma dio por terminado su luto por Jadilla y comenzó a tomar nuevas esposas. En total se casaría con 11 mujeres de tribus y clanes muy diferentes. Unos 7 meses después de que los musulmanes llegasen a Medina, se terminó la primera mezquita. Incluía un gran patio en el que decir las oraciones. Se sopesaron varios métodos para llamar a los musulmanes a la oración. Tocar un cuerno, como los judíos, una campana, como los cristianos. Pero al final se decidió que solo era necesaria la voz humana para llamar a la oración que Mahoma había enseñado a su pueblo. Se eligió a un hombre joven para hacer dicha llamada. Y por primera vez los musulmanes oyeron las palabras que siguen sonando en las mezquitas de todo el mundo, atrayendo a todos a Dios. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Admito que no existe más Dios que Alá. Admito que Mahoma es el apóstol de Dios. Venid a rezar. Venid a rezar. Mahoma creía que llamaba a los fieles a la vieja religión que los árabes habían compartido con el judaísmo y el cristianismo. Pero siguiendo las órdenes de Alá, el profeta comenzó a crear una nueva identidad para la comunidad islámica que la separaría de las otras formas más antiguas de monoteísmo. El Corán y el profeta creían que la revelación que se le había dado a Moisés en lo que se llama la Torá y la revelación de Jesús se habían distorsionado históricamente, no por parte de los profetas, sino de las comunidades que los siguieron. Para dramatizar el alejamiento del cristianismo y el judaísmo, otra orden pasó a formar parte del Corán. Los musulmanes ya no tenían que mirar a Jerusalén para rezar. Desde entonces, los fieles a Dios rezarían mirando hacia la Meca y la Kaaba. Ahora Mahoma tenía la responsabilidad de ocuparse de las tareas mundanas pero importantes, del gobierno. Estas ocupaciones lo alejarían del ministerio del anterior profeta del Islam, Jesucristo. Existe un contraste inmenso entre Jesús y Mahoma, que se deriva sobre todo del hecho de que, a diferencia de Mahoma, Jesús nunca fue jefe de Estado. Mahoma era un líder político. Eso significaba que tomaba decisiones que afectaban al trabajo, la economía, el comercio y la seguridad de Medina. Para proteger a la combativa y joven comunidad, Mahoma sabía que la política básica de Arabia tendría que cambiar. Y eso significaba que habría que enfrentarse a la amenaza de los Quraysh. Mahoma acabaría buscando una solución que el mundo teme y muy a menudo asocia con el Islam. Recurriría al conflicto armado. Desde los días de la Meca, las revelaciones de Dios habían llamado a los musulmanes a prepararse para luchar por llevar una vida moral y justa. La palabra árabe que designa esta lucha moral es yihad. La yihad iba a necesitarse en poco tiempo si la comunidad musulmana quería sobrevivir.